¿Alguna vez has pensado en visitar o vivir en un país donde beber agua en la calle puede acarrear una multa, o incluso acabar en la cárcel? ¿O donde celebrar la Navidad se considera un delito? Y peor aún, donde una pareja que no está casada puede ser lapidada simplemente por estar a solas en un lugar cerrado. Pues sí, y no estamos hablando de Afganistán ni de Irán, y mucho menos de un lugar pobre. Estamos hablando de un país con una de las mayores rentas per cápita del planeta. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer Brunei, un país donde el poder está concentrado en manos de un solo hombre, un gobernante multimillonario, extravagante y lleno de manías, que ha convertido su pequeño reino en un espectáculo de riqueza, contradicciones y miedo. Número 1. Ubicación y datos generales. Brunei es tan pequeño que mucha gente ni siquiera sabe señalarlo en el mapa. Se encuentra encajonado en la isla de Borneo, rodeado por Malasia y bañado por el mar de China Meridional. Pero a pesar de su tamaño, el país nada en dinero. Literalmente. Gracias a sus reservas de petróleo y gas natural, Brunei tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo. La mayoría de la gente trabaja para el gobierno y los ciudadanos prácticamente no pagan impuestos. La educación, la sanidad y la vivienda son casi gratuitas, y el Estado incluso financia prestaciones que serían la envidia de cualquier país desarrollado. Pero todo esto tiene un precio, y no es en dólares. La paz y la prosperidad del sultanato van acompañadas de un silencio casi absoluto. En Brunei no existe oposición política ni libertad de prensa. Quien manda es el sultán Hassanal Bolkiah, en el poder desde 1967. Es decir, el país es una monarquía absoluta, y cuando decimos absoluta, lo decimos en el sentido literal de la palabra. El sultán es jefe de Estado, primer ministro, ministro de Defensa, de Finanzas e incluso de Asuntos Exteriores. Todo pasa por él. Y lo curioso es que, para mucha gente, eso ni siquiera es un problema. El gobierno garantiza la estabilidad. El dinero del petróleo sustenta a la población. Y mientras nadie desafíe el sistema, la vida sigue tranquila. Pero es precisamente en este equilibrio, entre riqueza y obediencia, donde reside el contraste. Detrás de las mezquitas doradas y las calles demasiado limpias, existe un país donde el lujo es un privilegio de unos pocos, y la libertad una concesión que puede ser retirada en cualquier momento. Número 2. Las leyes de la fe y el miedo. Para entender las leyes de Brunei, primero hay que entender qué guía la mente del sultán. El país vive bajo la Sharia, el código religioso islámico que mezcla fe y política. Pero lo que en otros países musulmanes se aplica solo en parte, en Brunei se ha convertido en ley del Estado, y de las más estrictas posibles. En 2014, el sultán Hassanal Bolkiah anunció que el país pasaría a vivir íntegramente bajo la ley islámica. Según él, sería un retorno a los valores originales del Islam. En la práctica, esto cambió por completo la vida cotidiana del país. El simple hecho de hablar con alguien del sexo opuesto, por ejemplo, adquirió otro significado. Existe una norma llamada Ley de Proximidad, o Kalwat. Prohíbe que un hombre y una mujer que no sean cónyuges o parientes cercanos estén a solas en el mismo ambiente. Si alguien denuncia, y las denuncias ocurren, la policía religiosa puede llamar a la puerta, y el caso terminará en el tribunal de la Sharia. Es el tipo de situación que hace que incluso una reunión de trabajo se convierta en un problema.
Otra regla que altera la rutina es el ayuno durante el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes. Durante este periodo está prohibido comer, beber o incluso masticar chicle en público entre el amanecer y el atardecer. Y el detalle, esta ley se aplica a todo el mundo, incluso a los que no son musulmanes. Es decir, un turista que decide beber una botella de agua con una temperatura de 30 grados puede ser multado o arrestado. Los restaurantes y cafeterías solo abren después del atardecer, e incluso los hoteles evitan servir comida durante el día. En un país donde casi todo está controlado por la religión, la obediencia no es una opción, es una forma de supervivencia. Quien sigue las reglas vive en paz. Quien intenta desviarse se enfrenta al peso de la fe, convertida en ley. Número 3. Las reglas religiosas de la vida cotidiana. Vivir en Brunei es aprender a medir cada gesto. El país es musulmán y casi todo lo que se aleja de esta línea se considera una afrenta. Pero lo que realmente impresiona es cómo las normas religiosas se mezclan con la vida cotidiana, definiendo desde lo que se viste hasta lo que se puede celebrar. En los espacios públicos, el código de vestimenta se toma muy en serio. Las prendas cortas, los escotes o cualquier cosa considerada provocativa están mal vistos y pueden acarrear una advertencia. Para las mujeres musulmanas, el uso del hijab es habitual y socialmente esperado, e incluso las extranjeras acaban adaptándose para evitar situaciones incómodas. Los besos y las muestras de afecto en público también están prohibidos, incluso entre parejas casadas. El concepto de decoro en Brunei es tan estricto que un simple abrazo puede malinterpretarse. El consumo de alcohol también entra en esta lista. Brunei es uno de los pocos países del sudeste asiático donde su venta está totalmente prohibida. Los extranjeros pueden llevar pequeñas cantidades en su equipaje, pero solo para consumo personal y dentro de la habitación del hotel. Beber en público, de ninguna manera. Lo mismo se aplica a los cigarrillos y, sobre todo, a cualquier tipo de material pornográfico. La mera posesión ya se considera un delito. Y cuando se trata de religión, el control es aún más evidente. Celebrar la Navidad en público, por ejemplo, está prohibido desde 2015. El gobierno declaró que mostrar símbolos navideños como árboles, velas, belenes o gorros de Papá Noel podría influir negativamente en los musulmanes. Quien incumpla la norma puede ser condenado a hasta 5 años de prisión. Ni siquiera las canciones navideñas se libran. Las iglesias pueden celebrar discretamente, pero solo con autorización y dentro de sus instalaciones. Para quienes vienen de fuera, todo esto suena extremo. Pero para quienes nacieron allí, seguir estas normas es parte de la vida. Y en este sistema de fe y vigilancia, cualquier desliz puede interpretarse como un pecado o un delito. Número 4. Las leyes más severas. Hasta aquí, las normas ya parecen duras, pero el Código Penal de la Sharia en Brunei va mucho más allá de las prohibiciones cotidianas. Prevé castigos que, para nosotros, parecen impensables. Desde 2019, delitos como el adulterio y las relaciones homosexuales pueden, en teoría, castigarse con lapidación hasta la muerte. El mismo código prevé la amputación de manos o pies para los ladrones e incluso la flagelación para quienes cometan actos inmorales. Estas medidas causaron indignación en todo el mundo. En ese momento,
hubo protestas, boicots a los hoteles de la familia real y una presión internacional tan fuerte que el propio sultán anunció una moratoria, una especie de promesa de que no se aplicarían las penas de muerte. Sin embargo, siguen estando escritas en la ley. Lo más controvertido es que estas normas no se limitan a los musulmanes. Los turistas y los extranjeros también están sujetos a algunas de ellas, especialmente en lo que se refiere al comportamiento en público. Y, en un país donde no hay libertad de prensa, nadie sabe hasta qué punto su aplicación es real o simbólica. Todo depende de la interpretación de las autoridades religiosas. La idea del sultán es crear lo que él llama una nación pura, un estado guiado por la moral islámica. Él mismo afirmó que estas leyes son un regalo de Dios para mantener la armonía. Pero, en la práctica, el miedo forma parte del día a día. La gente evita hablar de temas delicados, el acceso a Internet está vigilado, y las críticas al gobierno se consideran traición. Brunei es uno de los pocos lugares del mundo donde la religión, la política y el castigo se mezclan en un solo sistema. Un país que en teoría dice proteger la fe, pero que en la vida real aprisiona cualquier forma de libertad. Número 5. El silencio como política. En Brunei, el silencio es más que una costumbre. Es parte de las reglas del juego. La libertad de expresión prácticamente no existe y toda la prensa está controlada por el Estado. Lo que sale en los periódicos, la radio o la televisión debe pasar por el filtro del gobierno. Cualquier crítica al sultán, a la familia real o a la religión puede convertirse en un caso policial. Lo mismo ocurre con Internet. El país tiene una de las legislaciones más duras de la región en lo que respecta a las redes sociales. Los mensajes considerados ofensivos para la monarquía o el Islam pueden acarrear multas e incluso penas de prisión, incluso si se intercambian en conversaciones privadas. Por eso, la mayoría prefiere no arriesgarse. Opinar se ha convertido en algo peligroso y la autocensura forma parte de la rutina. El gobierno utiliza la imagen del Reino de la Paz para mantener todo bajo control. La estabilidad económica, garantizada por el petróleo, sirve de escudo. Mientras el dinero circula y los servicios públicos funcionan, nadie quiere meterse en líos con el poder. Quienes viven en Brunei saben que el silencio es la forma más segura de seguir con su vida, y, en el fondo, eso es exactamente lo que le gusta al sultán. Y ya que hablamos de él, ha llegado el momento de conocer al hombre detrás de este imperio del silencio. Un gobernante multimillonario, rodeado de lujo, excentricidad y poder absoluto. El hombre que manda, dicta las reglas y vive por encima de todas ellas. Número 6. El sultán. Mientras el pueblo vive bajo reglas que controlan cada paso, el hombre detrás de esas leyes lleva una vida que desafía cualquier noción de simplicidad. El sultán Hassan al-Bolkiah, en el poder desde hace más de medio siglo, es uno de los gobernantes más ricos y también más excéntricos del planeta. Antes de convertirse en el hombre más poderoso del sudeste asiático, ya había nacido destinado a mandar. Llegó al mundo en 1946, como primogénito del entonces Sultán Omar Ali Saifuddin, el líder que modernizó Brunei y allanó el camino hacia la independencia. Cuando su padre abdicó en 1967, Bolkiah asumió el trono y nunca más lo abandonó. Al principio, parecía un gobernante moderno.
Estudió en Inglaterra, recibió una educación occidental y prometió abrir el país al mundo. Pero con el tiempo, lo que parecía modernización se convirtió en control. El sultán creó un estado en el que todo gira en torno a la monarquía, y cada avance tecnológico sirve también para vigilar mejor. El petróleo hizo el resto. El descubrimiento de grandes reservas en los años 70 convirtió a Brunei en uno de los países más ricos del mundo. Mientras sus vecinos se enfrentaban a crisis y dictaduras, el pequeño sultanato acumulaba una fortuna sin fin. ¿Y quién controlaba todo eso? Él mismo. El sultán se convirtió en jefe de Estado, primer ministro, ministro de Finanzas, Defensa y Relaciones Exteriores. Nada sucede sin su aprobación. Bajo el mando de este rey moderno, Brunei se convirtió en un caso aparte, un país minúsculo, con leyes medievales, lujo de sobra y libertad de menos. Y ya que hablamos de poder, es hora de hablar de dinero, porque el estilo de vida de este hombre no tiene nada de sencillo. Número 7. El lujo. Para empezar a hablar de lujo, tenemos que hablar del palacio donde vive, el Istana Nurul Iman, que es un coloso. Cuenta con más de 1.700 habitaciones, 200 baños, jardines interminables y un garaje que parece un museo del automóvil. En su interior descansa una colección de más de 7.000 coches, valorada en unos 5.000 millones de dólares. Entre ellos se encuentra el famoso Rolls-Royce Silver Sport 2, totalmente bañado en oro de 24 quilates, el coche real más caro del mundo, fabricado especialmente para la boda de la familia. Y cuando no está en las carreteras, está en los cielos. El sultán tiene un Boeing 747, privado, un auténtico palacio volador, decorado con oro y mármol. Dicen que el interior fue reformado con más de 100 millones de dólares en acabados de lujo, solo para garantizar que cada detalle brillara tanto como su propietario. Pero es en las fiestas donde la cosa se vuelve realmente increíble. En sus cumpleaños, el sultán no contrata a cualquier banda. En una de las celebraciones, trajo a Michael Jackson para un concierto privado, montado en un estadio construido especialmente para ello. Por supuesto, Michael no fue el único. Otras fiestas contaron con Whitney Houston, Elton John, Stevie Wonder y muchos otros nombres de la música mundial, todos tocando solo para la realeza y algunos invitados. Y el lujo no se queda solo en el escenario. Hay informes de que el sultán gasta unos $20.000 en un corte de pelo, y que el peluquero viene desde Londres en un avión privado, con alojamiento y dietas pagadas por la corona. Número 8. El imperio dorado del sultán. Su palacio es solo el punto de partida de una lista casi infinita de propiedades y lujos repartidos por todo el planeta. Además del Istana Nurul Iman, posee mansiones en Londres, Los Ángeles y París. Según informes internacionales, la mayoría de ellas rara vez se utilizan. Sirven más como símbolos de estatus que como verdaderas casas. Hay incluso historias de hoteles enteros reservados durante meses para recibir a invitados reales o para celebrar fiestas privadas. Dentro de Brunei, el nivel de ostentación es casi increíble. El sultán posee una colección de relojes de lujo que haría que cualquier joyería pareciera un mercadillo. Modelos de Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin y Rolex, todos hechos a medida, muchos con piedras preciosas y oro en minuciosos detalles.
Algunos dicen que nunca usa el mismo reloj 2 veces, y si se trata de caballos, también está en la cima. La familia real tiene establos de élite, con cientos de caballos pura sangre, cada uno tratado con el mismo cuidado que se le da a una joya. Solo la construcción de las instalaciones y los centros de entrenamiento costó millones de dólares. Lo mismo ocurre con los yates y barcos de lujo, uno de los cuales llegó a figurar entre los más grandes del mundo, con suites de mármol y un helipuerto privado. La ironía es que el Islam, la base de las leyes que impone el sultán, predica la modestia y la sencillez. El propio Corán critica la ostentación y recuerda que la riqueza debe utilizarse con equilibrio y generosidad. Pero en Brunei parece que esta parte se ha olvidado en la nota al pie. Mientras que el pueblo evita incluso beber un sorbo de agua durante el Ramadán, el sultán se corta el pelo con tijeras de $20.000. La sensación es que el sultán de Brunei no vive en un país, sino en un universo particular, donde todo tiene que brillar. Y cuando digo todo, es todo. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas curiosidades te ha impresionado más? Cuéntanoslo aquí en los comentarios. Y si te ha gustado este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal Bello Mundo. Nos vemos en el próximo episodio.